Lo sagrado del placer y del dolor. El Tao desde una lectura de El erotismo de George Bataille. Lo más profundo está en la piel, profundidad de un vasto mar, arribo de flujos sintientes, de ojos de agua, de ríos intempestivos, arroyos, riachuelos, lagos y pozos que fluyen al ritmo de la vida y de la muerte, de lo pasivo y de lo activo, de la luz y de la oscuridad. Y, de esta multiplicidad del movimiento, el deseo, las emociones, las pasiones, en su aspecto más puro, son como fuentes por donde brotan aguas vivas, apacibles y desbordantes, intempestivas, pero que pueden también quedar estancadas y pudrirse. O son como el fuego que atiza el aire de nuestros pulmones y nutre al corazón avivando las llamas de la voluntad, de la visión que despierta a la imaginación, que es el espíritu que encarna el hígado y la vesícula biliar. Nuestros cuerpos son encarnación de la tierra. Entre hierbas, flores y minerales se despliega el saber ancestral de memorias profundas de las que la medicina homeopática ha sabido hacer uso, como el uso de las agujas en la acupuntura, cuando son usadas para desplegar la sabiduría de ser de lo sensible. De modo que los dolores, los malestares producidos puedan ser una vía para expresar los devenires de ser tierra, de ser cielo, pues la fuerza de las emociones puede tornarse solo sentimental, consumir en ellos su movimiento, agotar sus recursos y secarse, o bien podemos retener su impulso y estancarnos, y con ello sufrir debilidad, cansancio, impotencia, irritabilidad. Mas, cuando los malestares se tornan desafíos, pueden ser la semilla que tienda puentes con lo desconocido, conocer, saber y sentir esos excesos y faltas, y devenir una multiplicidad con los campos de fuerzas y de memorias en juego, una multiplicidad con el placer, con el dolor, con el gozo. Pasiones, deseos y emociones pueden despertar tiempos propicios, llevar al cuerpo por umbrales desconocidos. Mas, ¿cómo se bloquea el despliegue de las sensaciones y de sentir? 3 son los supuestos que constituyen nuestra sensibilidad. Cita: el deseo es carencia. El deseo tiene al placer como su medida de satisfacción extrínseca y momentánea, medida de descarga que es al mismo tiempo una irrupción del deseo y de descargarnos de él. Y el goce es imposible, pero el imposible goce está inscrito en el deseo. Mas, si partimos de otros supuestos que articulan otras prácticas, para el Tao, el placer es algo más que descargas de energía. Se trata de flujos de los que habría que retrasar al máximo su descarga para exceder el proceso continuo de un deseo positivo, para mapear los flujos de un deseo positivo, abierto al devenir de flujos, zonas intensivas y sentidos desbordantes. Cita: hay un gozo inmanente al deseo, como si se llenase de sí mismo y de sus contemplaciones, y que no implica ninguna carencia, ninguna imposibilidad, pero que tampoco se mide con el placer, puesto que es el gozo el que distribuirá las intensidades de placer, e impedirá que se carguen de angustia, de vergüenza, de culpabilidad. Cita: para el Tao, el erotismo tiene que ver con el deseo como proceso productivo que crea y ensambla regiones contiguas de intensidades que no dejan de vibrar en sí mismas, evitando cualquier orientación hacia un punto culminante o fin exterior, mapeando zonas que ahora forman valles, ahora mesetas en los cuerpos. Cita: the spirit of the valley never dies. She is called the mysterious female. The gate of the mysterious female is what is called the root of heaven and earth, unwinding forever and yet lasting. Spend it, it will never be exhausted.
La medicina tradicional china nos permite experimentar un orden distinto del cuerpo, con posibilidades y límites propios de su campo de enunciación. Pero más allá de todo campo de enunciación está la apertura de una multiplicidad de miradas y experiencias posibles que nos invitan a pensar al límite de lo pensable. Cita: la renuncia al placer externo o a su aplazamiento indican un estado conquistado en el que el deseo ya no carece de nada, es gozo de sí mismo y construye un campo de inmanencia. El placer es la afectación de una persona o de un sujeto, el único medio que tiene una persona para volver a encontrarse a sí misma. En el proceso de deseo que la desborda, los placeres, incluso los más artificiales, son reterritorializaciones. ¿Pero acaso es necesario volver a encontrarse a sí mismo? ¿Qué implicaría restarle diques al deseo como proceso? Una fuerza excesiva puede llevar al límite entre la cordura y la embriaguez. Por el exceso y desbordamiento entre fuerzas se vuelve posible transgredir las formas, los moldes, las conveniencias, las historias y las razones. Fuerza capaz de desafiar a la habituada atención, deshaciendo el yugo de sus propias esperas y reflejos, liberándola a imaginar de nuevo, imaginar sensible, deslizando sus límites, volviendo permeable toda la piel, flujos de visibilidad borrando los contornos de la objetividad posible, sensaciones visuales trastocando el sentido del tiempo y del espacio, imaginación maleable como flujos de fuego y aire, sentir, ver, aliento y ánimo insubordinado al orden de las causas. En palabras de George Bataille, quien estuvo familiarizado con las prácticas del yoga, nos dice cómo, cuando el sentido de nuestras pasiones y deseos se reducen por los campos de la utilidad, la ganancia o el bienestar individual, abortamos los sentidos excesivos de esas fuerzas, perdemos de vista sus sentidos y posibilidades más hondas. Cita: la figura del hombre se hace posible entre un cierto sentido de límite y el deseo de exceder a ese límite. Lo que está en juego es el cuerpo, las memorias del cuerpo, su sentido de orden y de devenir. Toda clase de devenir es capaz de abrir la experimentación del tiempo, de la tierra y de la vida. Podemos bien conformarnos por la búsqueda de bienestar o la búsqueda de la felicidad como finalidades. Podemos ser atravesados por el impulso de un deseo excesivo, por la afirmación de diferentes sentidos de poder, irreductibles al campo de la finalidad, de la utilidad, de la felicidad. Devenir o ser permeables a otras fuerzas que nos desafían y nos llevan más allá de un cierto límite. Ser devenir, afirmación de lo que pueda emerger de cada devenir, de cada encuentro en el que se juega ser de lo sensible. Ser movimiento, devenir que pueda liberar del encierro, de esa unidad monolítica que creíamos ser, capaz tan solo de ver su propio reflejo, de solo sentir sus pasiones y sentimientos conformados sin poder dar cuenta en sí de lo que sea más que yo. Sentir en uno el desafío del dolor al enfermar, del placer excesivo como flujo que mapea el deseo, devenir tierra, devenir aurora o atardecer. En la antigüedad, las diferentes formas de lo divino volvían visible lo desconocido. Cronos nace del devenir entre Urano y Gea como una forma de sensibilidad del tiempo. Dionisios del devenir entre Semele y Zeus como sentido de una sensibilidad de la voluptuosidad, la embriaguez y la locura. Afrodita da testimonio del nacimiento de una cierta forma de sensibilidad amorosa para los hombres. Pero, mientras los dioses podían cometer todo tipo de excesos según su fuerza y poder, los hombres, en el exceso se jugaba su propia vida al invocar la fatalidad de tales fuerzas. Exceso que es un resto que se produce de un gasto de energía
provocado por aquello que tiene el poder de afectarnos al punto de desencajarnos. El problema no es el exceso, sino el campo en el que se expresa y lo que produce por él. Como lo señala George Bataille, cita: para el mundo moderno, la trampa al deseo y a toda fuerza vital se fabrica cuando se confunde a la felicidad con los objetos concomitantes asociados a tal o cual fuerza, y desconoce que lo que nos atrae fatalmente es el movimiento de voluptuosidad, la chispa de energía que aviva la sensibilidad y que nos vuelve presentes a nosotros mismos, aún en lo más oscuro y al límite de las miradas, de la utilidad. Chispa que difícilmente puede avivarse en medio de una existencia laxa, indolente, sin sentido de límite, como tampoco puede avivarse fácilmente en medio de una existencia culpable o sujeta a un exceso de control, cuando el sentido del límite me parece venir tan solo de afuera como una impostura que, sin embargo, consumo, o bien con el cual me peleo sin cuestionar mi propia implicación. Por ello el atrevimiento, su sentido, los modos de transgresión no pueden reducirse a la desobediencia, la rebeldía, la evasión, si en ello perdemos de vista nuestra implicación. El exceso se afirma afirmando lo humano singular, que no significa una experiencia o una vivencia general igual para todos, sino de la afirmación de las fuerzas que somos, que nos corporizan, que nos atraviesan y penetran, que nos exceden, nos violentan, así como aquellas con las que nos limitamos. Si el pensamiento se sabe al límite de la angustia, si se sabe a partir de su no saber, de su no ser, si la duda lo penetra arrancándole de sus certezas, ¿acaso encuentre y desanude los hilos que tan solo han fijado su mirada a girar en torno a las cosas dadas, especialmente su moralidad? El dolor, el placer extremo llevan en sí el deshacimiento, no el dolor que se sufre o se hace sufrir, no el placer que ansía un objeto dado, sino aquel que, al irrumpir fatalmente, se puede volver una experiencia interior más allá de lo que creíamos posible. El dolor y el placer abren al límite de lo que más tememos, de aquello de lo que nos apartamos con horror, pero, a su vez, abren camino al amor, es decir, a más de lo que creíamos ser. Cita: enseño el arte de convertir la angustia en delicia, glorificar todo el sentido de este libro, la aspereza en mí, la desdicha, no es más que la condición, pero la angustia que se transforma en delicia sigue siendo angustia, no es la delicia ni la esperanza, es la angustia que hace daño y quizá descompone. Quien no muere por ser más que un hombre, no será nunca más que un hombre. George Bataille, La experiencia interior.